Hola, buenos días. Les voy a explicar a esta gente que me critica, sobre todo a la gente que me critica, pero bueno, vamos a dar las pruebas fehacientes, pruebas de que soy Jesús, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Parece que dar pruebas, ¿verdad? Porque todo el mundo pide pruebas, señales, pide ver y todas estas cosas, ¿de acuerdo? Es decir que el día 25 se ven las nubes en el cielo, pero bueno, voy a explicar estas pruebas que fueron muy palpantes, las vio mucha gente y las voy a explicar. Me lo he escrito para explicarme correctamente y no fallar al expresarme y expresarme correctamente y saberme expresar bien hacia todos ustedes. Me lo he escrito y me voy a expresar lo mejor posible. En Madrid, entrenando para la Legión, que entré en la Legión, empecé teniendo entrenamientos normales por la Legión, es decir, los entrenamientos eran normales por la Legión. Pero a los 3 o 4 meses de ser entrenado por la Legión, ¿qué pasó? Hubo una sorpresa, es decir, a los 3 o 4 meses más o menos de ser entrenado por la Legión, hubo una sorpresa. Empecé a ser entrenado por la naturaleza, es decir, por las semillas, ¿se acuerdan? Empecé a ser entrenado por la naturaleza, lo cual fue estudiado por especialistas del ejército e incluso curas, y especialistas en educación física china, expertos en educación física china. Bueno, pues el ejército cuenta con especialistas en educación física. Bien, ¿cuál fue la sorpresa del entrenamiento, verdad? A partir de esos 3 o 4 meses que ya me entrenó la Legión, a partir de ahí empecé a ser entrenado por la naturaleza. Había un laguito con una tarima de piedra, y era en Madrid esto, un laguito con una tarima de piedra, ahí en Madrid. Y sobre la tarima llegaba yo de mis 7 horas de ejercicio, es decir, ya había hecho 7 horas de ejercicio con 28 kilos a la espalda, llegaba yo y que resulta que sobre esa tarima se apoyaban los patitos. ¿De acuerdo? ¿Cuántos patitos se apoyaban sobre la tarima? Pues dependía. Se podían apoyar varios patitos, ¿de acuerdo? 7 patitos, a veces 3 patitos, a veces 8, es decir, se podían apoyar varios patitos sobre la tarima. Los patitos se sentaban, ¿de acuerdo? Se sentaban para tomar el sol, porque era verano. Y eran 7 patitos, 8 patitos, a veces más, a veces menos. Y después de 7 horas de ejercicio con 28 kilos a la espalda, yo hacía flexiones con las piernas arriba y las manos abajo. Quiero que quede claro, piernas arriba y manos abajo. Es decir, 20 flexiones seguidas, 10 segundos de descanso, 20 flexiones seguidas, 10 segundos de descanso, 20 flexiones, ¿de acuerdo? Así hasta cuándo, así hasta que todos los patitos se bajaban de la tarima. ¿De acuerdo? Se podían tirar 1 hora, 3 horas, 30 minutos, después de mis 7 horas de ejercicio con mis 28 kilos a la espalda. ¿De acuerdo? La tarima con los patitos. Hasta que los patitos no se bajaban todos al agua, yo no paraba de hacer 20 flexiones, y 20, y 20, y 20, y 20, es decir, así hasta que paraban, con 10 segundos de descanso entre 20 y 20. El tiempo que se tirasen era función de la naturaleza, es decir, de la semilla, el tiempo que los patitos se tirasen en la tarima. Mientras estaba yo haciendo las 20 flexiones, 10 segundos, 20 flexiones, 10 segundos, yo no podía beber agua hasta que los patitos metieran todo el cuerpo en el agua. Es decir, cuando el patito metiera todo el cuerpo en el agua, es decir, toda la cabeza y todo el cuerpo, entonces es cuando me daban permiso para beber agua. Después de 7 horas de ejercicio con 28 kilos a la espalda, como bien les estoy explicando. Así hasta que todos los patitos se bajaban de la tarima. Se podían tirar 1 hora, 3 horas, 30 minutos. Yo no podía beber agua hasta que un patito metiese la cabeza entera en el agua, es decir, la mitad del cuerpo en el agua. ¿Qué significa esto? Era verano, la mayoría de las veces deshidratado, a segundos de la muerte. Pues yo no bebía hasta que el patito metiese toda la cabeza entera en el agua, yo no bebía, así que podía acabar sacando flemas por la boca, ¿de acuerdo? Y eso lo vio gente, ¿de acuerdo? Aparte especialistas del ejército, aparte especialistas en educación física de China, y aparte de curas, lo vio gente, especialistas de estos temas curas, lo vio gente. Sigo, hasta que el patito metiese la cabeza entera en el agua. ¿Y esto sucedió solo un día? No, por supuesto que no sucedió solo un día. Efectivamente que no. Esto sucedió en más de 200 ocasiones, lo de la tarima. ¿Vale? Como bien dije, la naturaleza me entrenaba muy duro. Y este caso tan particular de la tarima, y no poder beber agua hasta que el patito metiese toda la cabeza entera en el agua, este caso tan particular
Fue estudiado por especialistas del ejército, incluso curas y especialistas en educación física china. Fíjense qué curioso. Fue estudiado a partir de más o menos los 15 días que empezaron a ver raro que yo estuviera haciendo las flexiones con los patitos. ¿De acuerdo? Y fue estudiado todo. Entonces estudiaron el comportamiento mío respecto a los patos y los patos respecto a mí. Los cuales, como fueron más de 200 días al límite entre vida y muerte, es decir, más de 200 días entrenado por los patos en la tarima y en el lago. Luego les explicaré lo del lago. Entrenado por patitos, confirmaron tras muchos estudios que hicieron que efectivamente me entrenaban los patitos. Es decir, tras muchos estudios, no fue en 15 días, fue en unos 100 y pico días, hasta que quedó claro que los patitos me estaban entrenando. Eso era en un lago. En otro lago al cual iba era un lago doble, es decir, un lago doble. ¿Qué significaba un lago doble? Un lago en conjunto con otro lago. En una parte y en otra parte del lago, ¿vale? Dos laguitos, pero estaban conjuntos, pero separados. Ahí también me entrenaban los patitos. ¿Cómo? Yo hacía flexiones con las piernas arriba y las manos abajo. Dirán, ¿otra vez lo mismo de la tarima? No, en esta ocasión no es lo mismo de la tarima. En esta ocasión yo me ponía en la parte del lago en la cual se ponían todos los patitos sobre el agua. Es decir, en el lago que me ponía yo, en la parte que me ponía, se ponían todos los patitos sobre el agua. Ahí podía ver, ¿por cuántos patitos? 15, 13, 9, 7, no sé, muchos patitos sobre el agua, flotando, nadando, y haciendo sus cosas los patitos. Dependiendo del día, pues dependiendo del día podía haber 15 patos, 20 o muchos patitos, era verano, ¿de acuerdo? Pues yo piernas arriba y manos abajo 20 flexiones, piernas arriba, manos abajo 20 flexiones, piernas arriba, manos abajo 20 flexiones, piernas arriba, manos abajo 20 flexiones, etcétera, etcétera. Con descanso de 10 segundos entre 20 y 20 flexiones. Hasta que los 15 patitos, 20 o los que hubiera, que había muchos patitos en muchas ocasiones, que estaban nadando, se iban al otro lago, es decir, de un lago al otro lago. Yo no paraba de hacer flexiones y sin beber agua, yo no bebía agua hasta que los patitos metían todo el cuerpo en el agua. O sea, la cabeza y la mitad del cuerpo en el agua. Yo no podía beber agua, es decir, muchas veces acababa mareado por falta de sed. Pero esto no acaba ahí, esto hasta que se iban los 15, 9 patitos, 18 patitos. Si lo hacen ustedes esto, ¿qué les pasaría? Se lo puedo asegurar, se van al cementerio. Se van al cementerio, o bien por agotamiento físico se van al cementerio, o bien por deshidratación, ¿de acuerdo? O mueren deshidratados o mueren por agotamiento físico. Esto del lago, de los 15 patitos, 18 patitos, se repitió en 200 ocasiones, más de 200 ocasiones, porque fui entrenado durante un año, un poco más de un año. Entonces, pues fue más de 200 ocasiones. Yo no paraba de hacer flexiones, piernas arriba, manos abajo, hasta que se fueron los patitos al otro lago, ¿de acuerdo? Y se fueron todos los patitos al otro lago y yo acabé de hacer mis flexiones. Esto muchas veces muy repetido. Fue estudiado, repito, por especialistas del ejército, incluso curas, y especialistas en educación física china, es decir, expertos en educación física china. ¿Por qué me estudiaron expertos en educación física china? Para ver si mi límite me lo ponía yo o efectivamente me lo ponían los patitos. Si me lo ponían los patitos, llegaron a esa conclusión. Efectivamente, yo no paraba de hacer flexiones, consecutivas, en más de 200 ocasiones. Como bien dije, me entrenaba la semilla, ¿de acuerdo? Es decir, la naturaleza. Es decir, en una parte se ponían las tarimas, en la tarima se ponían 7 patitos, 8 patitos, 9, no sé, muchos patitos se ponían, ¿de acuerdo? Y después, hasta que los patitos no se bajaban de la tarima, yo no paraba de hacer flexiones con las piernas arriba y las manos en el suelo. Yo no paraba de hacer mis flexiones, ¿de acuerdo? Con 10 segundos de descanso entre 20 flexiones y 20 flexiones y 20 flexiones. Pero ¿qué resulta? Que no podía beber agua hasta que el patito metiese el cuerpo entero en el agua. La cabeza no, el cuerpo entero en el agua, la cabecita y el cuerpo entero en el agua. Era cuando yo tenía permiso para poder beber agua. Es decir, si ustedes esperan a eso, mueren deshidratados. Y esto no pasó en un día, ni en 2, ni en 3, ni en 4, ni en 5, ni en 6, ni en 7, ni en 8, ni en 20, ni en 30, ni en 40. 200 ocasiones. Entre 200, más de 200 ocasiones, pero ahí ronda las 200 ocasiones. Lo cual alucinó al ejército, alucinó a los especialistas del ejército, alucinó a los curas que lo estaban estudiando y alucinó también
a los especialistas en educación física china. Es decir, que fue gente que quedó alucinada, lógicamente, para mí era normal, pero para la gente quedaba alucinada de mis entrenamientos con los patitos. Y después el lago doble, un lago doble. Yo me ponía en una parte del lago en el cual podía haber 15 patos, 9 patos, 7, a veces 20, no sé, muchos patitos. Y hasta que todos los patitos no se iban de ese lago, yo no paraba de hacer flexiones con las piernas arriba y las manos abajo. Y no podía beber agua hasta que un patito metiese la cabeza entera. Les aseguro que si ustedes esperan a eso, mueren. O mueren por agotamiento físico o mueren de sed. Simplemente estas son dos pruebecillas que les iba a dar de que soy Jesús, ¿de acuerdo? Nada más que eso. Pruebas que han sido estudiadas por especialistas del ejército, pruebas que han sido estudiadas por incluso curas y pruebas que han sido estudiadas por especialistas en educación física china. Nada más que eso. Creo que es bastante lo que les acabo de comentar. Y lo vio gente aparte también, gente de viandantes, gente que está en la calle, porque entrenaba en la naturaleza, entrenaba en 2 parques. Es decir, que eso lo vio gente que pasaba también por la naturaleza. De hecho, que se estén dando luces por ese sitio. Nada más que eso. Y decirles otra cosa, que muchas gracias por el apoyo incondicional de todas y todos ustedes. Muchísimas gracias. Y que sí, he sido entrenado por la naturaleza y sigo siendo entrenado por la naturaleza. En cuestión de esto, como prueba creo que es bastante clarita la prueba. Nada más que eso. Eso para los que me critican y los que me critican, que la verdad que me la trae el flojo, que me sigan criticando, ¿no? Me da lo mismo. Porque yo he sido entrenado por la naturaleza y sigo entrenado por la naturaleza. Y la naturaleza me entrena a través de la semilla. Nada más que eso. Muchísimas gracias. Y decirles que, les repito, los patitos se ponían en la tarima. Hasta que los patitos no se bajaban de la tarima, yo no paraba a hacer 20 flexiones con las piernas arriba y las manos abajo. Hasta que se bajaban todos los patitos de la tarima. Y yo no podía beber agua hasta que un patito metiese toda la cabeza en la mitad del cuerpo en el agua. Yo ahí no podía beber agua hasta que eso pasase y sucediese. Entonces, esa prueba no sucedió un día, ni 2, ni 20, ni 30, como les digo, vuelvo a repetir, 200 ocasiones o más. Hay más pruebas, que ya se las daré, pero estas pruebas son muy claritas ya, ¿de acuerdo? Pero hay muchas más pruebas. Muchísimas gracias. Eso en cuanto a esas pruebas. Y después, ¿por qué se creen que yo les hablé de la semilla, de la creación y de todo eso? Porque sé bastante sobre eso, ¿de acuerdo? Nada más que eso. Y se despide Jesús y les da las gracias a todas y a todos con el puño en el corazón. Muchas gracias, se despide Jesús. Muchísimas gracias a todas y a todos. Gracias. Y confíen en mí, porque si estoy aquí es para ayudarlas a todas y a todos ustedes. Muchísimas gracias. Jesús.